Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Génesis capítulo 45, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todos unánimes juntos. No podía ya José contenerse delante de todos los que hablaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias e id, volveos a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda: haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito eterno para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es que nosotros podamos encontrarnos con Dios, y en ese encuentro tener la comunión, el amor, todo el bien que sea en nuestra vida.
Clamemos para que nuestro espíritu reciba la palabra y todo el bien de Dios se manifieste en nuestra vida. Oremos juntos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad, tu palabra es verdad. Y nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, anhelando todo el bien tuyo, Señor, deseando toda la vida, Señor, que nuestro espíritu reviva el encuentro contigo. Que nosotros podamos ver tu rostro, Padre Celestial, que nosotros podamos conocerte sin ningún velo, sin ningún mediador, sino directamente, porque tú has venido hasta nosotros, Señor. Muéstranos tu gloria, Padre Celestial. Permítenos verte, Señor. Ese es el clamor al que tú siempre vas a responder sí, porque ese es también tu anhelo, Señor, el encuentro con nosotros. Por eso en este tiempo, Señor, por medio de la palabra, Señor, que nuestro espíritu sea vivificado. Que en nuestro interior corran ríos de agua viva, Padre Celestial, y que toda la felicidad, la vida, el gozo, la plenitud, la razón de la existencia que vienen de ti, Señor, sea derramado en nuestros corazones. Obra con poder ahora con tu espíritu, derramando de tu gracia en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, estamos en este viaje que hemos comenzado por Génesis, viendo cómo rendir el culto, ¿no? La gente tiene la pregunta de a qué se refiere rendir el culto, ¿sí? En la religión, el culto es un momento, el culto es un instante, el culto es en un lugar donde se hace algo y ya de ahí se acaba la situación y la vida continúa tal cual. Pero en la palabra de Dios lo que nos muestra es que nuestra vida es la vida de culto. ¿Qué es el culto? Es darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. No en un lugar, no en un edificio, no en una institución, sino en nuestra vida. Si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Señor, pues toda la vida nuestra va a ser, lo que dice la Biblia, la plenitud de la existencia. Y aún cuando nosotros estemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque sabemos que el Señor el Señor está con nosotros. No quiere decir que no haya aflicciones, el Señor lo prometió, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por eso después dice el apóstol Pablo, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es más, todas esas cosas, Dios las convierte en fuente de bendición. ¿Para quiénes? Porque tiene que ser usted específico en eso. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos los llamados del Padre. Eso no es para unas personas en especial, sino para todos los creyentes que Él ha llamado. Y Él convertirá todos esos caminos en fuentes de bendición. Entonces, estamos viendo la historia de José. No sé por qué en la teología normalmente a José no se le da un lugar tan importante. Pero usted ve en la Biblia, nosotros comenzamos esta historia de José comenzando por el versículo 36, por el versículo 37, ¿sí? Imagínense, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Y nos faltan todavía 5 capítulos más que estarán hablando ¿de quién? De José. O sea que gran parte, más capítulos que inclusive al mismo Abraham le está dedicando la Biblia a José. Y vimos toda esa historia. ¿Cómo comienza esa historia? Que José es el hijo amado del padre y entonces los hermanos, por celos, ¿qué hacen? Lo matan, lo venden como esclavo. Cuando digo lo matan figuradamente porque ellos querían asesinarlo. Pero para poder presentarse delante del padre con la prueba, lo que hacen es que matan un cabrito, mojan los vestidos de José en la sangre del cabro y lo llevan ante el padre como si José hubiera muerto. O sea, ante el padre, José murió. Pero realmente ellos lo están vendiendo es como esclavo. El precio de un esclavo en esta época eran 30 piezas de plata. Lo venden como esclavo y entonces José, como esclavo, se va a servir a la casa de Potifar. Y estando sirviendo en la casa de Potifar, cuando la esposa del señor de la casa quiere tener relaciones indebidas con José, José sale corriendo, pero él es acusado de que la quería violar.
Y entonces José es metido en la cárcel. Y estando en la cárcel ahí, pues ya en la condena, donde todo el mundo se olvida, en el lugar oscuro, él manifiesta a dos personajes, a un copero y a un panadero del rey, que el sueño que ellos han tenido se lo revela por medio de la revelación de Dios. Y ellos, uno va para la horca, el otro va a otra vez de nuevo a servirle al rey. Y cuando le está sirviendo al rey, se ha olvidado de José, pero de pronto el faraón tiene un sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas o las espigas. Y entonces el faraón, ¿quién me va a descubrir, a revelar el sueño? Y entonces se acuerda el copero, ¿no? Es el que se acuerda. El copero se acuerda que José le había revelado el sueño. Fíjese cómo es el camino de Dios. Lo que nosotros podemos ver es el camino de Dios, que para los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y fíjese, no piense en José, ni siquiera piense en el pueblo de Israel. Piense muchísimo más allá en la obra que Dios está haciendo. Porque gracias a que José se vuelve el faraón, lo veremos más adelante todavía, y que todo el pueblo de Israel, todas las tribus de Judá, se van a vivir a Egipto, gracias a eso es que ellos experimentarán 400 años de esclavitud. Fíjese lo que estoy diciendo, ¿no? Que gracias a eso 400, usted sabe que son 400 años de esclavitud. Eso es demasiado tiempo. Y en esos 400 años Dios preparará para que el pueblo de Israel después salga con mano firme, con brazo poderoso, y que todas las naciones de la tierra vean que Dios tiene un designio por medio de Israel. Y que Israel se guarde para no olvidarse de Dios, aunque se olvide. Ojo lo que estoy diciendo, ¿no? Que Dios se guarde de olvidar a Dios, aunque se olvide. Esa es la historia de Israel. Que todo el tiempo el pueblo de Israel se va a olvidar, pero siempre va a haber un remanente que se va a acordar que un día Dios se manifestó y los sacó de 400 años de esclavitud con unos prodigios, abriendo el Mar Rojo, matando a los primogénitos, y ellos salieron sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, sin necesidad de ningún ejército, vencieron al imperio más poderoso de ese momento, que era el imperio faraónico, el imperio de los egipcios. Y ese testimonio ayudará para que el pueblo de Israel se mantenga ¿hasta cuándo? Hasta cuando venga el Mesías. Todo eso, imagínense, en el tiempo de Dios, todo eso es la preparación para la venida del Mesías y para hablarnos a nosotros hoy de cuál es la obra de Dios. Por eso después dirá el apóstol Pablo, y el mismo Jesús dirá que Él es ¿qué? Nuestra Pascua, o sea, nuestra liberación, nuestra salida de la esclavitud. ¿Se da cuenta cómo va corriendo la voluntad de Dios, cómo va corriendo el camino de Dios a pesar de todos los hombres, a pesar de todos los reyes, a pesar de todos los imperios? El imperio babilónico cayó, el imperio de los faraones cayó, el imperio griego cayó, el imperio romano cayó. Todos los imperios desde entonces se han levantado y han caído. Pero la palabra de Dios sigue permaneciendo a través de toda la historia, porque Dios va guardando su historia. Hasta el día de hoy, mire, la iglesia es lo más perseguido que ha habido en toda la humanidad. Y no se preocupe que la cosa se va a aumentar, la persecución de la iglesia va a aumentar. Pero nosotros hemos de saber que Dios jamás ha parpadeado y que Él siempre ha estado con los que ha designado para cumplir su propósito. Por eso la iglesia no tiene temor ante las circunstancias. Por eso la iglesia no está tratando de cambiar el curso de la historia o tratando de hacer alguna triquiñuela para pasar por debajo o por encima, sino que la iglesia sabe, el Señor de los tiempos es ¿quién? Dios es el Señor de los tiempos. Por eso hemos estado viendo de esta manera Génesis todo el tiempo buscando ¿a quién? A Jesucristo, a su iglesia y a su voluntad en medio de este relato. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es soberano. Mire conmigo el Salmo 84. Y eso significa la soberanía.
la soberanía de Dios? Esa es una pregunta de la teodicea. Algunas personas que no entienden a Dios cuestionan. Dicen, bueno, pero si Dios es Dios, entonces ¿por qué? Y hacen una pregunta de la vida. ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los hombres malheridos? ¿Por qué sí, hasta los cantantes hacen eso? Dímelo, Dios, quiero saber por qué la maldad del mundo, por qué las tinieblas, por qué la oscuridad, por qué los asesinatos, por qué. Y ellos no entienden que en medio de eso Dios se está manifestando, se está moviendo, y además que Dios ha explicado al hombre por qué. Nosotros estamos en un mundo caído de tinieblas, pero en medio de ese mundo de tinieblas caído, ¿quién permitió que el mundo fuera caído de tinieblas? La misma humanidad. Porque el hombre le entregó el gobierno que Dios le había entregado sobre la tierra. Génesis capítulo 1 le dice sojuzgar la tierra. El hombre le entregó ese gobierno de la tierra, ¿a quién? A Satanás. Porque el vencido es esclavo del vencedor, dice en el libro de Romanos. Y entonces, pues Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el faraón de este mundo. Él es el que gobierna sépalo, ¿no? Estamos en el mundo de tinieblas. Este es el mundo de tinieblas. Por eso dice la Biblia que aunque ande en valle de sombra de muerte, este es el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero estando en el valle de las tinieblas, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que Él sea el Rey y tenga toda la potestad sobre todas las cosas del cielo y de la tierra. Eso es lo que está hablando la historia de José, hablando ya, viendo espiritualmente, viendo desde la voluntad de Dios. Pero miremos el Salmo 84, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El énfasis que estamos haciendo de este salmo es el Salmo 5 y 6, el versículo 5 y 6 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian ¿qué? En fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Quiere decir que algunos llaman a esto la providencia, ¿sí? La providencia de Dios, el designio de Dios, la soberanía. Dios es soberano. Quiere decir que todas las cosas de los cielos y de la tierra, aún el maligno, servirá para cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Se imagina la garantía, la seguridad? Además, la invitación que Él hace para que nosotros andemos en sus caminos. Todas estas cosas, dice la Escritura, fueron escritas. Todo el Antiguo Testamento fue escrito para que nosotros pudiéramos tener la garantía en quien hemos creído. No es que Jesucristo apareció un día al otro y entonces dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el enviado. Bueno, muéstreme sus garantías. Muéstreme, ¿sí? Como cuando vienen a decir que vengo a revisar la luz y entonces la persona dice, muéstrame el carnet, ¿sí? Para que no sea un ladrón, para que no sea un mentiroso el que esté tratando de colarse por la casa. O viene una persona y dice, un momento, usted va a ser llevado detenido. Y dice, un momento, muéstreme sus papeles, muéstreme qué es lo que me indica que usted es quien está diciendo que es.
Pues todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento está dando testimonio que Él es. Nosotros hacemos una lectura de la palabra superficial, o no sé si es que el término no es superficial, sino que hacemos una lectura de barrido en Génesis 45. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Usted se imagina que este hombre, que es el principal en Egipto, que hasta el faraón está puesto debajo de él. ¿Se acuerda que dice que Faraón ha sido puesto debajo de mí para que yo sea padre sobre la casa que gobernaba Faraón? Ese poder que tenía José en Egipto. Y los hermanos que lo habían vendido, que lo habían asesinado, que lo habían ultrajado, que se habían burlado de él, ahora están delante de él y José se les descubre. José les dice, se revela ante ellos, mire, yo soy José. Pero José dice que no aguantaba, ¿no? Mientras ellos estaban hablando con él, él les pone varios asuntos ahí para traerlos y para que vuelvan. Entonces, mientras ellos venían a él, José no se revelaba. José estaba ahí como el principal de la casa de Faraón. Pero cuando ya no pudo aguantar más, ¿qué hizo? Se reveló ante ellos, se les mostró realmente quién era, ¿no? Y lloraba y los abrazaba, pero ellos estaban como estupefactos. Oiga, pero este es realmente, ¿cómo así que el principal está abrazándonos y está llorando? Y resultó que ahora es que nuestro hermano, a quien nosotros habíamos asesinado, a quien nosotros habíamos vendido como esclavo. Ellos están asustados delante de él. Pero ¿qué les dice José? Que creo que es el versículo clave en esta historia. Dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios, ¿qué? Delante de vosotros. ¿Cómo se llama el sermón hoy? Que Jesús vaya delante de nosotros, ¿sí? Que Jesús vaya delante de nosotros. Dios me ha enviado delante de ustedes, dice el versículo, pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Versículo 7, ¿y Dios qué? Me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y mire cómo termina toda esta historia de Génesis. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? Fácil, 50. Y Éxodo, 40. Bueno, Génesis capítulo 50, versículo 20. Alguien que lea por favor en una versión actual ese versículo. ¿Quién tiene una versión actual por ahí a mano? Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. A mucha gente. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida ¿a qué? A mucho pueblo. Usted sabe que nosotros a veces pensamos que tan de malas Jesús, ay, tan de malas, y las películas de Hollywood lo muestran así, como pobrecito que tan de malas que lo crucificaron. ¿Sí? Que es que pobrecito que él fue crucificado, como si. Y entonces, cuando las mujeres de Jerusalén estaban llorando por Jesús, que lo ven flagelado, latigado, cargando la cruz, y están llorando desconsoladamente, ¿qué dice Jesús? No lloren por mí. Es que él le dijo a los discípulos, yo para esto he venido, es necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Lloren más bien por ustedes. O sea, aquí los que están fregados no soy yo. ¿Son qué? Usted. Es más, yo estoy dando la vida para ustedes. Mire conmigo Lucas capítulo 24. Pero leamos desde el 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, Lucas 24, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo que padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué era qué? Necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando fue vendido como esclavo, él llevó nuestra esclavitud. Cuando fue azotado, dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Cuando murió, con su muerte, con su sangre, pagó la muerte espiritual eterna que nosotros teníamos que pagar. Y ahora, cuando Dios lo levantó y lo ha puesto por Señor de todas las cosas de los cielos y de la tierra, Él nos está ofreciendo ¿qué? Su vida. Mire conmigo Mateo capítulo 28. Ya usted no tiene que pagar. En la religión le enseñan, no, usted tiene que pagar y además nunca alcanza. Nunca alcanza. ¿Cómo hacemos nosotros? Usted se imagina, por más que nos esforzáramos nosotros de lograr un culto preparado en nuestras fuerzas para el Señor, no, que las flores sean perfectas, no, esta flor no y esta tampoco, aquí le falta un pedacito, y fuera de eso que no, que los sugieres sean pues súper eficientes y que la alabanza suene increíble y que todo sea, y que comencemos en el punto y que el sonido esté cuadrado. Sí, todas esas cosas inclusive de logística se pueden cuadrar, pero como el culto no le están ofreciendo las flores, ni las sillas, ni el sistema de sonido, sino ¿quién? Nosotros. Y nosotros, por eso se hace la oración de arrepentimiento. Toda la semana fallamos, todo el tiempo fallamos. Él se acuerda que somos polvo, nosotros somos vasos de barro. Y ojo, no sea tan tonto de tomar eso como excusa para pecar impunemente. No tome eso como porque sabe qué va a pasar, se va a perder, se va a extraviar, se va a alejar. Al contrario, nosotros hemos de tratar de hacer que ese amor cada vez brille más, que ese amor cada vez sea más cercano, que esa comunión cada vez sea más íntima, que esa relación con Dios sea cada vez más viva. Eso es lo que nosotros queremos, porque ya ha sido quitado el velo delante de nosotros. Dice el Señor en el versículo 16 de Mateo 28, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron que le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué hicieron los discípulos cuando lo vieron resucitado? Dice la Biblia que lo adoraron, se postraron ante él. ¿Se acuerda que José había tenido un sueño? ¿Cuál era ese sueño? Que todos los hermanos se arrodillaban ante él y lo adoraban. Y entonces los hermanos dijeron, ¿y este quién se cree? ¿No es este el hijo del carpintero? Venga y matémoslo. Estoy haciendo una parodia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Porque cuando los fariseos están viendo que Él es el Cristo es el Rey, el Cristo ante quienes todos tienen que arrodillarse, ellos dijeron, no, este no es el Cristo, este es el hijo del carpintero. ¿Qué vamos a hacer entonces? Matémoslo. Quedémonos con la herencia a nosotros, porque le vamos a entregar la herencia a Él. ¿Quién es Él? Matémoslo. Y entonces lo vendieron como esclavo. ¿Se acuerda que Judas lo vendió y pagaron 30 monedas por él? Y lo escarnecieron, lo escupieron, lo golpearon, lo ultrajaron, se burlaron de él. Y por último, ¿qué? Lo crucificaron. Cuando él fue crucificado, Satanás, todas las fuerzas de la oscuridad y todos los que habían conspirado contra él, ¿qué dijeron? Lo vencimos, se acabó el problema. Matamos al que se estaba haciendo pasar por el Mesías. Pero con la resurrección, todas las obras de las tinieblas
fueron deshechas. Satanás fue vencido. ¿Con qué fue vencido? Con lo más humilde de Dios, con su obediencia. Y ahora mire, 2000 años después, nosotros que no lo vimos, nosotros que no nacimos en la región de Judea, nosotros que no somos judíos, estamos ¿qué? Adorándolo. Estamos arrodillándonos. Hoy cantábamos la canción, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y nosotros tenemos ese anhelo, ese deseo. Nuestro corazón arde porque nuestra vida sea usada ¿para qué? Para su gloria, para su honra. Muéstrenme un rey más poderoso que sin un ejército, sin una manipulación, sin ningún tipo de propaganda ni de manipulación mediática, ha logrado que en 2000 años su reino no se acabe y además que sea un reino ¿qué? Eterno, en donde todos sus súbditos le sirven como voluntariamente, ya no por el temor, sino por el amor. ¿Usted entiende ese poder del evangelio? Ese poder de la palabra que tenga de transformar nuestras vidas. Aquí me está acompañando hoy Berenice, que estudió conmigo en la primaria, en el bachillerato, como desde segundo bachillerato estudiamos. Y yo creo que ella me mira y dice, oye, increíble que ese sinvergüenza se haya convertido en un predicador del evangelio, ¿no? Pero claro, yo les contaba el testimonio. Un día que el Señor vino a mi vida, yo no tuve más opción al entender quién era Él, de que rendir mi vida a sus pies. Y desde entonces yo lo sé, no hay un lugar más grande, no hay un lugar más alto que estar a sus pies. Es lo mejor de la plenitud de la existencia. Entonces estamos viendo cómo, estamos en Génesis, ¿no? Génesis 45. Cómo él está diciendo otra vez el versículo 7, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de ¿qué? De gran liberación. Mire conmigo Juan capítulo 10. Usted ha visto que hay personas que todo el tiempo hablan con canciones, con música, porque se la pasan escuchando música. Entonces ellos siempre tienen la letra de una canción en los labios, ¿no? Mi mamá le pasa mucho eso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué dice la escritura? Que lo que pasó, y entonces dicen, lo que pasó, pasó. No, eso no es de la Biblia, eso es de Daddy Yankee que está cantando un coro. Pero la persona como que inmediatamente tiene la canción ahí en su boca, ¿no? Pues sépalo, en la época de Jesús, los judíos todo el tiempo han estado escuchando la palabra. Además, si usted ve cómo hacen ellos la lectura de la palabra, la hacen con una lectura como si fuera un cántico. Entonces esa palabra está todo el tiempo en su mente, en su corazón, aunque no la entiendan, pero ahí está la palabra. La clave es cómo hacer para entender toda esa palabra, que todo ese conocimiento se abra y comience a fluir como un río de agua viva. Hay gente que ha leído la Biblia muchísimas veces, pero no la ha entendido. Hay gente que ha estudiado la Biblia. Hay un escritor de ciencia ficción que se llama Isaac Asimov. Él es judío. Y él escribió un comentario completo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero el hombre no tiene ni idea de la vida eterna. No tiene ni idea del propósito de las Escrituras, aunque ha sido un estudioso. Pero no ha entendido la clave que es Jesús. Imagínense nosotros que ni siquiera hemos escrito un mensaje de WhatsApp de más de 3 líneas, sin ser eruditos, sin haber hecho un estudio concienzudo del Antiguo y del Nuevo Testamento, podemos conocer el misterio de Dios. Podemos entender la revelación de Dios. Estaba con una persona que hacen esas cuestiones de las pensiones hablando. Y entonces vino a la iglesia y dimos una vuelta y entonces me dijo, a mí me impacta esas viejitas que se la pasan leyendo la Biblia, que creen que pueden entenderla. Cuando los que han estudiado realmente en serio la Escritura ni siquiera la entienden, porque yo me acuerdo de un sacerdote que yo le hacía preguntas y él quedaba desconcertado. Y entonces le dije, usted debería de venir a nuestra iglesia para que vea a la gente sencilla que solamente con la lectura de la palabra
puede dar un conocimiento absolutamente espectacular de Dios, sin teología. Es más, le dije, en nuestra congregación hay gente que ha estudiado mucho, hay antropólogos, hay sociólogos, hay filósofos, hay psicólogos. Y cuando hacemos los estudios, siempre me impacta que no son ellos los que tienen la respuesta correcta, sino que siempre son las personas que, con un corazón humilde delante de Dios, la que tienen la respuesta. No sé si usted ha venido a los estudios, pero cuando hacemos esos estudios, la gente más, con un corazón más sencillo, son las personas que tienen siempre la respuesta acertada. El resto se complica, se enreda. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado a los que son ¿qué? Como niños. No es con el conocimiento de este mundo, no es con la erudición de este mundo, entiéndalo, no es con la sabiduría de este mundo. Dice Juan capítulo 10, versículo 1 al 6, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿qué? Va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué hace el buen pastor? El buen pastor va delante de las ovejas. A mí me encanta la historia de Alejandro Magno, ¿no? Quiero ir a Macedonia a conocer la tierra de Alejandro Magno, porque fue un hombre, un general tan sagaz, tan sabio, tan hábil en la guerra. En la batalla más trascendental que tenía que presentar es la batalla de Gaugamela. Entonces él se estaba presentando a Darío III. Y Darío tiene un ejército pero impresionante, poderoso. O sea, una fuerza, eso es como luchar Estados Unidos contra Venezuela, ¿no? Usted vio cómo estaban entrenando a los soldados venezolanos para combatir a las fuerzas de Estados Unidos. Era más o menos así, la proporción, la cantidad de fuerza, la cantidad de soldados. Y había un bloque. Y detrás de ese bloque tan compacto de guerreros, detrás estaba Darío III mirando ahí la guerra. Y entonces Alejandro Magno se idea un plan. Él dice, yo sé que Darío va detrás de mí. El resto no importa, él va detrás de mí. Y entonces Alejandro Magno se hizo hacer un casco de plata bruñida que brillaba con el sol y le colocó unos, no sé si usted ha visto las películas, le colocó unas plumitas. ¿Para qué? Para hacerse todavía más visible. Y fuera de eso, él se colocó en la punta del ejército y se rodeó de los valientes, ¿no? Y hizo como algo que fue como una punta de lanza. Y entonces al lanzarse él por un lado, ni siquiera se fue de frente, sino se fue por un lado del otro ejército, todas las fuerzas del ejército, porque Darío estaba pensando hay que acabar a Alejandro Magno, empezaron a rodear a Alejandro. Y al rodear a Alejandro se rompió el compacto que tenía y él se metió como una punta de lanza. Claro, al ser Alejandro, toda la fuerza caía sobre él. Todas las lanzas, todas las espadas eran contra él, pero él seguía corriendo en el caballo ese que tenía tan bueno. Corría y rompió. Como si fuera un cuchillo, rompió todas las fuerzas del enemigo y llegó justo delante de Darío y después Darío fue apresado. Él recibió como cabeza de lanza, como punta de lanza, todo el ataque del enemigo. Sépanlo, Jesús fue nuestra punta de lanza. Toda la fuerza de Satanás, todo el odio de Satanás se descargó en él. ¿Dónde? En la cruz. Lo que no sabía el enemigo era que esa era la táctica de Dios para destruir todo el imperio de la muerte, a los que durante toda su vida estaban sometidos por el temor a la muerte. Él venció con su propia carne, con su propia sangre y entregándose como sacrificio delante del Padre. Nosotros pensamos mal contra él, pero Dios convirtió todo eso ¿en qué? En nuestro bien, en nuestro beneficio. Cada cosa, cada esputo que soltaron sobre él, cada aflicción que soltaron sobre él, cada escarnio, su desnudez,
sus llagas, sus heridas, la laceada, la cruz, cargar la cruz, morir. En cada parte el Padre estaba redimiendo una maldición que nos correspondía a nosotros por el pecado. Y cuando Él resucitó, cuando venció la muerte, entonces ahora todas las cosas han sido colocadas, ¿qué? Por estrado de sus pies. Eso no es lo mejor. Lo mejor para nosotros es que toda esa autoridad ha sido entregada ¿a quién? A la iglesia. Mire conmigo Efesios capítulo 1, perdón. Desde el versículo 18. Dice, por favor lea conmigo bien. Leamos un momento el versículo 18 en una versión actual. Ahí tiene María Eugenia una versión actual. Pasémosle la Biblia, el micrófono. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Pido que Dios les ilumine la mente. Otra versión, ahí tiene otra versión Diana y otra versión después Kate. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Que Dios les abra la mente. ¿Se acuerdan que leímos ahorita en Lucas que Él les abrió las escrituras para que comprendieran? Otra versión, Kate. Pido que les inunde la luz del corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Miren lo que dice el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Eso es que se han alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Pero es en el conocimiento de ¿quién? De Él. Que sea revelado. Usted sabe, mientras tanto, mientras Él no se revelaba, el hombre que estaba delante de ellos era ¿quién? Simplemente un principal del faraón. Le tenían miedo, ¿se acuerdan que estaban todos temblando? Nos va a matar, ¿quién cogió la copa? Y yo digo, no, que me castigue. No, pero usted ¿para qué cogió la copa, viejo? ¿Y qué vamos a hacer? Nos va a matar. Nos va a destruir. En la religión la gente tiene miedo de Dios. Pero cuando abren los ojos de nuestro entendimiento, nosotros nos podemos acercar ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia. Y es en el conocimiento de Él, ¿no? Alguna gente que inclusive ha tomado el seminario de la voluntad de Dios empieza a tratar, cree que el conocimiento de Él es como unos gadgets, como unos trucos para descrestar calentanos, ¿sí? Como unas frasecitas para que la gente quede como, ay, ¿usted cómo sabe? ¿Usted cuánto? Sí, y eso que tengo conocimiento más profundo todavía. Eso es puro gnosticismo, ¿no? Los gnósticos eran los que decían que la sabiduría de Dios solamente era dada para unos pocos elegidos, que a través de un duro esfuerzo y mortificación de la carne y de dejar las cosas de este mundo, podían lograr que Kundalini se despertara y les tocara el hipotálamo para poder ser iluminados en el conocimiento de la sabiduría de la cual muy pocos tenían acceso. Y todavía hoy en día en la iglesia, después de que Cristo nos reveló todas las cosas, hay esa clase de tontos, pensando que el conocimiento de Dios es un conocimiento intelectual, pensando que el conocimiento de Dios es saber unas frasecitas para descrestar a los demás, sin entender que es la mesa que el Padre nos ha dispuesto para que nosotros tengamos comunión sencilla y simple con Él para los que son como niños. No es un conocimiento esotérico, no es un conocimiento oculto, no es un conocimiento velado, porque dice la Escritura que el velo ya fue quitado. Mire conmigo 2 Corintios. El velo ya fue quitado. Ay, qué tontos los que quieren hacerse
Así dice la Biblia, ¿no? Son como perros que no saben nada, son como bestias sin nombre. Dicen, me gusta que la Biblia me ahorra groserías a mí para insultar. Son como que no saben nada, que son peor que el burro de Balaam, dice la Biblia en Judas. Que estos que no saben de nada empiezan a hablar de unas flatulencias espirituales, o sea, una cosa que no. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿qué es esto que están hablando tan horroroso? Ni conocen, ni saben, porque el conocimiento de Dios es un conocimiento que es una particularidad. Es tan sencillo que un niño lo puede entender. Es tan profundo que gastaremos toda la vida en entender. Así es el conocimiento de Dios. Dice 2 Corintios 3, versículo 11 al 13, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, porque es que un pastor había dicho que la gloria que Moisés había visto en el Sinaí era la gloria de Jesús, porque Jesús se había mostrado, y ve un momento, viejo, ¿de dónde sacó esa barrabasada? Si Jesús solamente se manifestó cuando se hizo carne, de hace 2000 años apenas. No leyó la escritura que donde dice que lo que se le apareció a Moisés fue ¿qué? El ángel del Señor. Y dice que a su hijo jamás ha llamado un ángel. Pero ellos no entienden, tienen el conocimiento entenebrecido porque ellos quieren parecer eruditos sacando cartas debajo de la manga que ni siquiera tienen sentido. Mire lo que dice, que si la gloria que perece, porque si lo que perece, está hablando del encuentro de Moisés con el ángel, tuvo gloria, mucho más glorioso será que lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué? El velo se... ¿Usted entiende cuándo una persona se ha convertido al Señor? Cuando ya no tiene velo. Cuando ya no está con chucherías espirituales. Cuando ya no anda en carambanadas. Cuando no está buscando su propia gloria. Cuando no está buscando qué le saca a Dios, sino cuando está entendiendo, cuando lo ha visto como el rey. Y entonces se postra a sus pies y le dice, ¿sabe qué? Tú mereces toda mi vida. No hay nada más en esta existencia. Eso es nacer de nuevo. Eso es que el velo sea quitado. Entonces ya no está buscando que le llene un poquito de un saco, un costal con maíz, con trigo. Sino que ya sabe que puede sentarse en la mesa del rey a compartir como su hermano. Imagínense. El rey como nuestro hermano. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice la Biblia. Entiende que el velo dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando lo hemos visto, nuestra vida es transformada, ya no por nosotros, sino por su acción de su vida en él. Él comienza a limpiar, él comienza a lavar. Mire 1 Corintios capítulo 1. En Corintios es tan bueno, ¿no? Hay una carta de Corintios que se perdió, ¿sabía? Porque en 1 Corintios dice, en la primera carta que les escribí, pero no está. Porque eso le está diciendo en 1 Corintios, esa carta se perdió. ¿Sí? Pero no importa, lo que tenemos es lo que nos sirve para el conocimiento de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Usted ha visto cuando una persona ha nacido de nuevo cómo la palabra se convierte en miel? La anhela, la desea, la busca, la inquiere, la profundiza, la estudia, hace todas las cosas. Pero ¿ha visto usted cuando una persona se aparta del Señor? ¿Qué pasa con esa palabra? Se vuelve fastidiosa.
ya empieza a incomodarle, ya, ay, qué jartera, cuánto se demora la prédica, qué cosa tan, antes no, antes primer culto, segundo culto, tercer culto, se quedaba todos los cultos, se conectaba por internet, antes de llegar a la iglesia, no, coloque la prédica antes, mientras está ahí, entonces la palabra ahí, súbale, que no escucho, apague el cosillo ese que no le deja escuchar, el secador. Y llega a la iglesia, no, yo me quedo al otro culto, yo quiero escuchar la palabra, porque ama la palabra. Pero cuando uno se aleja, ¿sabe qué? La palabra de Él, que es dulce, se convierte en agua amarga. Y la piedra que era para que nos edificáramos, se convierte en nosotros en piedra que nos desmenuza. Es el mismo árbol del bien y del mal, de salvación o de perdición, de bendición o de maldición. Depende de quién, de nosotros. Dice ahí en 1 Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Yo conozco muchísimos griegos aquí en la iglesia que lo único que están buscando es ¿qué? Sabiduría. Pero sabiduría no de Dios. Porque si fuera sabiduría de Dios serían humildes y sencillos. Sino la sabiduría de abajo, la animal, la demoníaca, la que produce pleitos y contiendas y disensiones y división. ¿Se acuerda lo que le dijo José a ellos? Por favor, por el camino no vayan a pelear. Es una belleza esa frase. Porque es Jesús hablando a la iglesia, nosotros vamos por el camino. ¿Qué tenemos? No se ponga a pelear por el camino con sus hermanos, sino al contrario, vaya hacia la meta. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me puse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Siga leyendo en la casa hasta el capítulo 2. Para que usted entienda que el conocimiento de Dios, la revelación de Dios, no consiste en vana palabrería de una falsa ciencia, como dice la Biblia, sino que es la comunión sencilla con el Hijo de Dios. Y esa comunión sencilla producirá en nosotros un más eterno peso. Yo lo animo, conózcalo, claro que sí, conózcalo, pero ojo, con los ojos de un niño. No quiere decir de manera tonta, sino de manera, usted sabe, los niños son más sabios que cualquiera, ¿no? Sino de manera que reciba usted, sin toda su tontería, la plenitud de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, a clamarle. Ese es el clamor que Él siempre va a responder, sí, déjanos ver tu rostro, déjanos conocerte, déjanos experimentarte, permítenos tener la vida del Espíritu por medio de la comunión contigo. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y nosotros estamos reunidos en tu nombre, anhelando todas las cosas que vienen de ti.
Que tú hagas pasar todo tu bien delante de nuestro rostro, que nosotros podamos ver tu luz y tu verdad, Señor, que nosotros podamos ver tu gloria, que nuestro espíritu, Señor, sea iluminado, que los ojos espirituales puedan verte a ti, Señor. Que tú ya has puesto todas las cosas debajo de nuestros pies, Señor, todas las cosas de este mundo, Señor, y que tú has sido puesto sobre la casa del faraón. Ayúdanos para por el camino no pelearnos, sino al contrario, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú conoces nuestro corazón, desfallecemos, temblamos, fallamos, tropezamos, pero tú vuelves una y otra vez y nos levantas. Señor, que nosotros nos levantemos rápido, que nosotros limpiemos rápidamente nuestros vestidos y sigamos corriendo detrás tuyo, Señor, porque tú vas delante de nosotros, tú recibiste todo el castigo de nuestra paz. Por tus llagas nosotros fuimos curados. Gracias, gracias Jesús. Nosotros tenemos un comandante poderoso, un jefe eterno, un rey de gloria y uno que pagó todo el precio, uno que no está exigiendo nada que él no haya hecho sobreabundantemente y más de lo que nosotros podemos hacer. Gracias, tú venciste al enemigo y todo el propósito del Padre se cumplió a través de ti, Jesús. Todo el propósito para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, libertad, redimidos, salvos por tu obra. Cuando viniste nosotros te azotamos, te escupimos, te crucificamos, pero eso no fue un impasse, Señor, eso no fue un accidente. Era el propósito eterno tuyo para que nosotros fuéramos librados de esa cruz. Gracias, Jesús. Gracias, Santo. Vale la pena correr detrás de ti. Vale la pena seguirte, Señor. Vale la pena andar por tus pasos, Señor, porque tú, Señor, a los que te aman, todas las cosas nos ayudarán para bien, Señor. Y a pesar de nosotros mismos, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso no desmayamos, por eso aunque flaqueamos y aunque temblamos, nos sostenemos de ti, Padre. Tú eres el autor y el consumador de la fe, Señor. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Es un gozo agarrarnos de ti y luchar, Señor, para mantenernos ahí y permanecer ahí en la vid, Señor. Nosotros somos las ramas, pero tú eres la vid, Señor. Que permanezcamos y demos fruto, Señor. No hay manera de darte gracias, Jesús, sino solamente entregando nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús.